Hola, gente del canal. Hoy voy a compartir una experiencia que cambió por completo la forma en que encaro una simple ráfaga de viento. Siempre escuchamos que la naturaleza es impredecible, pero lo que enfrenté en las montañas de Gifu no fue solo un fenómeno climático. Fue un ataque coordinado por algo que no podíamos ver, pero podíamos sentir en la piel. Mi nombre es Hiroki, y esta historia ocurrió a finales del otoño de 2022, cuando decidí hacer una caminata solitaria en una región conocida por sus corrientes de aire fuertes y repentinas. Yo era un entusiasta del montañismo, acostumbrado al frío y a las inclemencias del tiempo, creyendo que el mayor peligro que enfrentaría sería un resbalón o el cansancio físico. Nunca imaginé que el propio aire a mi alrededor pudiera tener garras, o que el viento pudiera cargar una intención tan precisa y afilada, actuando como un equipo de caza sobrenatural. El día estaba despejado, pero extremadamente frío, con ese tipo de cielo azul pálido que, a menudo, precede un cambio brusco de temperatura. Caminaba por una cresta expuesta, donde el viento golpeaba con fuerza, silbando entre las rocas y los árboles retorcidos. Alrededor de las 16:00, la atmósfera cambió repentinamente. El viento, que antes era constante, se detuvo por un segundo, creando un vacío de silencio absoluto que erizó los pelos de mi nuca en alerta. Enseguida, regresó no como una brisa, sino como un torbellino enfocado e invisible, una columna de aire giratoria que parecía haber surgido de la nada justo frente a mí. No era solo aire en movimiento. Había una extraña densidad en aquello, una presión que parecía empujarme y rodearme al mismo tiempo, como si hubiera entrado en el territorio de una manada que viajaba en las corrientes del aire. El silencio que siguió a la detención repentina del viento fue quebrado por un silbido agudo y cortante, un sonido que no se asemejaba a ningún pájaro o animal que yo conociera en esas montañas. Antes de que pudiera localizar la fuente de aquel ruido extraño, un impacto fuerte y preciso golpeó mis piernas, como si una barra de hierro invisible hubiera sido balanceada contra mis espinillas. Fui barrido del suelo instantáneamente, cayendo con fuerza sobre la grava del sendero, completamente aturdido y sin aire. No fue un tropiezo accidental causado por el terreno irregular. Había sido derribado deliberadamente por una fuerza física que actuó con la técnica de una zancadilla perfecta. Intenté apoyarme en los codos, mirando frenéticamente a mi alrededor en busca de quién o qué me había empujado. Pero lo único que mis ojos lograban captar eran hojas secas y polvo girando en un círculo apretado a mi alrededor, como si el propio aire se burlara de mi caída. Mientras aún estaba en el suelo, intentando comprender la física imposible de aquel golpe, la segunda parte del ataque ocurrió con una velocidad deslumbrante. Sentí una sensación repentina de ardor helado en mi muslo derecho, una línea fina y precisa de frío, intenso que atravesó la piel en una fracción de segundo. No fue como golpearme contra una roca. Fue la sensación distinta de algo extremadamente afilado deslizándose sobre mí con la ligereza de una pluma. Miré hacia abajo con pánico y vi que el resistente tejido de mis pantalones de senderismo se había abierto en un desgarro limpio y recto, de unos 10 centímetros de largo. La piel debajo estaba expuesta, marcada por una línea roja viva, como si un bisturí invisible hubiera pasado por allí. El miedo se apoderó de mí, pues estaba siendo marcado por algo que mis ojos no podían registrar, una amenaza que estaba en todas partes y en ninguna al mismo tiempo. Antes de que pudiera reaccionar ante la visión de la herida en mi pierna, la tercera y más extraña etapa de aquel encuentro se desarrolló. Sentí una presión suave y extraña sobre la zona afectada,
como si una esponja húmeda y fría estuviera siendo presionada contra la abertura de la piel. Al instante, la sensación de ardor agudo desapareció, sustituida por un hormigueo entumecedor que se extendió rápidamente por mi muslo. Miré con asombro y vi que la marca roja, que debería estar drenando fluidos profusamente debido a la profundidad aparente del corte, estaba seca y sellada. No había goteo, ni manchas extendiéndose por el tejido del pantalón. Era como si la herida hubiera sido cauterizada por un frío sobrenatural o tratada con una medicina invisible e instantánea, paralizando cualquier flujo antes de que pudiera comenzar. Esa secuencia de eventos, la caída repentina, el impacto cortante y el alivio inmediato, duró menos de 5 segundos. Una coreografía aterradora y precisa que desafiaba cualquier explicación lógica. Me levanté tambaleándome, girando en círculos con la respiración entrecortada, esperando ver a alguien emerger de entre las sombras de los árboles, quizá un animal salvaje u otro senderista, pero el camino estaba desierto. El viento, que momentos antes giraba furiosamente a mi alrededor, se había disipado por completo, dejando atrás solo la quietud fría de la montaña y el sonido distante de un arroyo. Estaba solo en esa cima, excepto por la certeza perturbadora de que algo había pasado por mí, dejado su marca indeleble y seguido adelante en las corrientes de aire, invisible e intocable como un fantasma de la atmósfera. Analicé la marca en mi pierna con más cuidado, intentando encontrar una explicación racional que no involucrara el folclore local. La incisión era demasiado limpia para haber sido causada por una rama o una piedra afilada. Parecía haber sido hecha por una cuchilla quirúrgica, sin los bordes irregulares de un accidente natural. Lo más perturbador era la ausencia total de molestia continua. El remedio aplicado por la tercera fuerza invisible, había anestesiado la zona por completo. Fue en ese momento cuando las viejas historias de la región de Gifu, contadas por los habitantes más ancianos en tonos de advertencia, invadieron mi mente con una claridad helada. Hablaban del Kamaitachi, el trío de espíritus del viento que viajaba en remolinos, atacando a viajeros solitarios con una eficiencia brutal y coordinada, dejando atrás solo cortes misteriosos y ni una sola gota de fluido vital derramada en el suelo. La percepción de que podría haber sido el blanco de una leyenda viva hizo que mi corazón se acelerara. El silencio de la montaña, antes pacífico, ahora parecía cargado de una tensión expectante, como si 1000 ojos me observaran desde las grietas de las rocas y desde las copas de los árboles. Intenté recomponerme y continuar la caminata, pero con cada paso sentía que ya no estaba solo. El viento comenzó a soplar nuevamente, no con la fuerza de antes, sino con ráfagas cortas y provocativas que despeinaban mi cabello y empujaban mi mochila, como si pequeñas manos invisibles estuvieran probando mi equilibrio. De repente, escuché un sonido que me hizo detenerme bruscamente, una risa fina y aguda, parecida al chillido de pequeños animales, resonando a través de la brisa helada proveniente de todos los lados al mismo tiempo. Esa risa no era humana. Parecía el chirrido frenético de comadrejas, pero distorsionado por la velocidad del aire, creando un efecto sonoro que desorientaba mis sentidos y me hacía cuestionar mi cordura. Intenté caminar más rápido, casi corriendo, pero el viento parecía tener una conciencia propia y maliciosa en ese momento. No solo soplaba contra mí, giraba alrededor de mis piernas, creando pequeños remolinos de polvo y hojas secas que subían hasta la altura de mis rodillas, dificultando mi movimiento como si fueran lazos. Parecía que intentaba atravesar un río de aire invisible y presurizado que me jalaba y empujaba en direcciones aleatorias.
Miré hacia atrás, paranoico, esperando ver la silueta de las criaturas, pero solo había la distorsión sutil del aire, similar a las ondas de calor en el asfalto, pero moviéndose a una velocidad aterradora en el frío de la montaña. De repente, otra ráfaga golpeó mi mochila con un golpe sordo, casi haciéndome perder el equilibrio de nuevo y empujándome fuera del sendero estrecho. Escuché el sonido inconfundible de tela rasgándose, nítido y muy cerca de mi oreja. Tiré de la correa de la mochila para verificar y vi un nuevo corte limpio en el nylon reforzado justo a la altura del hombro. Si aquella cuchilla invisible hubiera pasado 2 centímetros más a la izquierda, habría alcanzado mi cuello, y el resultado habría sido mucho más grave que una simple marca en la pierna. Un sudor frío brotó en mi frente, mezclándose con el viento helado que seguía aullando. Estaban jugando conmigo, probando su puntería, o quizá solo divirtiéndose con mi confusión y vulnerabilidad. La invisibilidad era la peor parte. No podía defenderme de algo que no podía ver, no podía anticipar el golpe. Estaba completamente a merced de esas entidades aéreas. Me di cuenta de que intentar correr o luchar contra el viento era inútil. Estaba en un terreno expuesto, donde ellos tenían ventaja total de movimiento y velocidad. El camino hacia adelante continuaba por la cresta de la montaña, un corredor de viento natural sin árboles o rocas lo suficientemente grandes para ofrecer refugio. Si continuaba por allí, sería un blanco fácil para cuantos ataques el trío decidiera lanzar. Necesitaba salir de esa zona abierta de inmediato. Divisé una depresión en la ladera, un pequeño valle cubierto por vegetación densa y pinos bajos, a unos 200 metros por debajo del sendero principal. Descender sería arriesgado y fuera del trayecto planeado, pero la cobertura de los árboles podría romper la fuerza de las corrientes de aire y, quién sabe, desorientar a esas criaturas que parecían surfear en las ráfagas libres. Sin pensarlo 2 veces, abandoné el camino seguro y me lancé ladera abajo, deslizándome sobre la tierra suelta y agarrándome a raíces para controlar la bajada. En cuanto entré en la línea de árboles, la dinámica cambió drásticamente, pero no de la manera tranquila que esperaba. El sonido del viento en las copas de los pinos se transformó en un rugido constante y opresivo, apagando mis propios pensamientos y pasos. Aunque las ráfagas directas habían disminuido, la sensación de ser observado se intensificó. Veía ramas moviéndose de forma antinatural a mi alrededor, agitándose violentamente incluso en zonas donde el aire parecía inmóvil, como si cuerpos invisibles saltaran de árbol en árbol, acompañando mi avance. De repente, sentí un impacto agudo en mi brazo izquierdo, seguido por la misma sensación gélida de corte y el hormigueo inmediato de anestesia. Miré y vi la manga de mi chaqueta desgarrada, revelando otra línea roja en la piel, sellada al instante. No se habían quedado atrás en la cresta, me habían seguido al bosque y ahora usaban la cobertura de los árboles para acercarse aún más, transformando mi ruta de escape en una trampa claustrofóbica. El pánico comenzó a convertirse en una desesperación fría y calculada, pues me di cuenta de que no estaba lidiando con depredadores animales que podían ser ahuyentados con gritos o piedras. Estaba enfrentando al propio aire armado con cuchillas. Intenté apoyarme en un tronco grueso de pino, buscando proteger mi espalda. Pero el sonido de zumbidos y cortes parecía venir de todas direcciones, rebotando en los troncos como un eco maldito. Era como estar en el centro de una tormenta de espadas invisibles, donde cada ráfaga de viento traía consigo la promesa de un nuevo impacto. Podía escuchar el crujido de las hojas secas en el suelo, perturbadas por pasos rápidos y ligeros, pero cuando enfocaba la vista no había nada más que sombras y polvo danzando. La invisibilidad de ellos era perfecta,
rota solo por la distorsión momentánea de la luz cuando se desplazaban demasiado rápido, creando borrones translúcidos que mi cerebro no lograba procesar a tiempo para reaccionar defensivamente. En cuestión de segundos, el ataque se intensificó de manera asfixiante. Sentí un tirón violento en el costado de mi chaqueta, seguido por el sonido agudo de tela sintética desgarrándose, exponiendo las capas internas de mi ropa. Poco después, un toque helado rozó mi mejilla, tan sutil como el beso de un copo de nieve, pero que dejó detrás una línea fina de entumecimiento inmediato y artificial. Llevé la mano al rostro tembloroso y sentí la textura de la piel separada, pero sin una sola gota de fluido vital, gracias al extraño bálsamo que el tercer espíritu aplicaba instantáneamente. Estaban jugando con mi integridad física, marcándome pedazo por pedazo sin causar el caos visual de una herida común. Sabía que si continuaba allí, inmóvil como una estatua en el bosque, seguirían con ese juego sádico hasta alcanzar algo vital o dejarme completamente destrozado. Necesitaba encontrar un refugio cerrado, una cueva o grieta, algo donde el viento no pudiera circular libremente. Recordé vagamente haber visto formaciones rocosas en el mapa topográfico más abajo en el 100 valle, así que obligué a mis piernas a moverse, ignorando el miedo paralizante que intentaba mantenerme pegado a ese árbol. Corrí torpemente por el terreno irregular, esquivando raíces y piedras, mientras el aire a mi alrededor parecía hervir con la actividad frenética de las criaturas invisibles. Sentí otros 2 impactos rápidos en la espalda, golpes secos que rasgaron mi chaqueta como si fuera papel, pero la adrenalina entumecía cualquier sensación residual. Mis ojos barrieron frenéticamente el paisaje hasta que divisaron, a unos 50 metros, una pared de roca gris con una fisura oscura y estrecha en la base, una grieta natural que parecía lo suficientemente profunda para albergar a un hombre. Fijé toda mi energía en ese punto oscuro, corriendo como si mi propio destino dependiera de alcanzar esa sombra sólida antes de que el siguiente golpe fuera decisivo. La carrera final hacia la grieta fue un borrón de sonidos silbantes y ráfagas de viento que intentaban derribarme, actuando como barreras físicas invisibles. Cuando finalmente me lancé dentro de la abertura en la roca, me rasgué las rodillas y los codos contra la piedra áspera, pero no me detuve hasta estar apretado en el fondo de esa pequeña cueva, donde el aire era estancado y olía a tierra húmeda y antigua. Al instante, el caos sensorial cesó. El viento no podía penetrar en ese espacio confinado, perdiendo su vector de ataque. Afuera, escuché un aullido frustrado y agudo, seguido del sonido de algo invisible arañando la piedra en la entrada, como si intentara cavar a través de la roca sólida para alcanzarme. Estaban bloqueados por la física simple. Sin corriente de aire, el Kamaitachi no podía entrar, transformando al depredador veloz en una tormenta impotente del otro lado. Encogido en la oscuridad de la grieta, me atreví finalmente a inspeccionar el daño real que aquella persecución invisible había causado en mi cuerpo y mi equipo. Mi chaqueta técnica, que costó una fortuna y prometía resistencia a desgarros, estaba reducida a trapos inútiles, con cortes largos y precisos en la espalda y los brazos que exponían las capas internas de aislamiento térmico. Tiré del tejido rasgado de la pierna y toqué la línea roja en mi muslo. La textura era extraña, lisa y fría, como si la piel hubiera sido fusionada nuevamente por aquel bálsamo misterioso. No había señal de fluido vital manchando mi ropa, lo que hacía la visión aún más perturbadora. Parecía que yo era un muñeco de cera que había sido rayado, no un ser humano hecho de materia orgánica,
La anestesia local aún persistía, creando una desconexión bizarra entre lo que mis ojos veían, marcas claras en la piel, y lo que mi cerebro registraba, que era solo un hormigueo sordo. Aquella cura forzada era tan invasiva como el corte, una violación biológica que me dejaba marcado sin la validación del dolor físico. Permanecí en posición fetal durante horas, escuchando el sonido del viento silbando furiosamente contra la roca, esperando que la tormenta de criaturas se cansara o se disipara. Cada ráfaga más fuerte que golpeaba la entrada de la cueva me hacía encogerme más, temiendo que alguna de esas corrientes de aire lograra hacer la curva y llevar las cuchillas invisibles hacia mi refugio. Pero gradualmente, a medida que el sol comenzó a descender en el horizonte, pintando el cielo de naranja y púrpura, el rugido afuera disminuyó hasta convertirse en un susurro, y la sensación opresiva de estar siendo cazado comenzó a desvanecerse. El aire frío de la montaña volvió a ser solo aire, perdiendo esa densidad eléctrica y maliciosa que indicaba la presencia del trío. Me di cuenta de que el Kamaitachi no era solo habitante del viento. Ellos eran el viento de esa ladera en particular, y la caída de temperatura del atardecer parecía haber roto el ciclo que los sostenía, disipando su energía cinética y obligándolos a retirarse al folclore del que provenían. Esperé hasta que la luz fuera casi nula antes de arriesgarme a salir de la grieta rocosa. El silencio en el bosque ahora era pesado, diferente de la quietud natural. Parecía el silencio de un lugar que había presenciado algo prohibido. Comencé a descender la montaña con una cautela extrema, cada paso calculado para no generar ruido, manteniendo mi cuerpo bajo y cerca de los árboles. Mi ropa estaba en harapos, y el frío de la noche comenzaba a calar. Pero lo que más me incomodaba era la sensación en las áreas afectadas. El efecto adormecedor de aquel bálsamo sobrenatural estaba comenzando a cambiar, convirtiéndose en una picazón profunda e interna, como si algo extraño hubiera sido dejado bajo mi piel para sellar las aberturas. No era una molestia aguda, sino un recordatorio físico constante de que había sido tocado por algo que no pertenecía a nuestra biología. Cada brisa suave que movía las hojas aceleraba mi corazón, y me detenía inmediatamente, esperando escuchar el silbido cortante y la caída invisible otra vez. Me tomó casi 3 horas llegar a la base del sendero y al estacionamiento donde estaba mi coche, un trayecto que normalmente tomaría la mitad del tiempo. Entré en el vehículo y cerré las puertas inmediatamente, encendiendo la calefacción al máximo para intentar expulsar el frío que parecía haberse instalado en mis huesos. Bajo la luz amarilla del techo del coche, examiné nuevamente las marcas en mi pierna y brazo. Lo que vi desafiaba cualquier lógica médica. Las líneas rojas estaban perfectamente cerradas, como si hubieran cicatrizado hacía meses, no horas. La piel alrededor estaba pálida y fría, y la textura de la cicatriz era lisa como plástico. No había señal de infección o inflamación, solo esa prueba clínica y limpia de que había sido cortado y reparado por fuerzas invisibles. Sabía que si iba a un hospital, no podría explicar cómo recibí múltiples cortes profundos sin perder una gota de fluido vital, o cómo se cerraron por sí solos en medio de un bosque sucio. Volví a casa en silencio, conduciendo despacio, desconfiando de cada ráfaga de viento que golpeaba el parabrisas, como si pudieran romper el cristal en cualquier momento. En los días siguientes, las marcas no desaparecieron como esperaba. Al contrario, se oscurecieron ligeramente, convirtiéndose en líneas finas y plateadas que parecían tatuajes hechos con una tinta invisible bajo la luz normal.
La picazón interna se detuvo, pero la sensibilidad en esas áreas nunca volvió a la normalidad. La piel quedó permanentemente fría al tacto, insensible al calor o al frío externo, como si ese pedazo de tejido hubiera perdido su conexión vital con el resto de mi cuerpo o se hubiera transformado en algo inorgánico. Consulté foros oscuros en Internet y encontré relatos similares de agricultores y viajeros en regiones rurales, todos describiendo el mismo patrón aterrador: la caída repentina, el corte limpio y la cura instantánea, seguidos por una marca que servía como advertencia eterna de que el viento tiene dientes y garras. Hoy todavía hago senderismo, pero mi relación con la montaña cambió drásticamente. Nunca vuelvo a salir en días ventosos y jamás camino solo por crestas expuestas. Desarrollé un respeto casi paranoico por la meteorología. Si la previsión indica ráfagas fuertes o frentes fríos repentinos, me quedo en casa, encerrado y lejos de las ventanas. El Kamaitachi me enseñó que la invisibilidad es el arma más aterradora de la naturaleza y que la frontera entre un paseo tranquilo y un ataque coordinado es solo un cambio repentino en la presión del aire. Esas cicatrices plateadas en mis piernas y brazos son mi mapa de supervivencia, y cada vez que siento una brisa repentina y fría en el cuello, me detengo instantáneamente y protejo mi rostro, esperando escuchar aquella risa fina y aguda de nuevo. No subestimen al viento, gente. A veces no está solo moviendo las hojas, está cazando. Si te gustó esta leyenda urbana de Japón, deja tu like y compártela con tus amigos. Y si quieres descubrir nuevas historias, sigue el canal y activa la campanita.